Esta entrevista estaba preparada desde hace unos meses, pero hemos tenido que esperar a que tú comenzaras un nuevo ciclo de charlas públicas para encontrarnos, y te lo agradezco. Ayer fue la primera de tus charlas y la última será en el mes de noviembre. Te planteo la entrevista en dos etapas. La primera sobre tu decisión de retirarte públicamente por un tiempo y si puedes compartir algo de lo que has experimentado durante esos meses. Y en la segunda, hacer un recorrido sobre los temas de los que hablarás en los próximos encuentros. Tú conoces a Nahual, un chamán de Huiñaymarca en el lago Titicaca, y te invita a su comunidad y aceptas. ¿El tiempo que has estado retirado de tu vida pública has estado ahí con ellos? ¿O por qué eliges ese lugar para hacer el pasaje al nuevo ciclo? La historia, por decirlo de alguna forma, es sencilla de contar. Aunque lo que voy a compartir para la mente, para la razón, pueda resultar un poquito desconcertante. Cuando se acercaba la finalización del año 2012, con el telón de fondo del célebre solsticio de invierno, en los meses anteriores yo había sentido con mucha claridad la significación de ese momento, la significación de un periodo que no era solamente el día 21 de diciembre, ni los 3 días en torno al 21 de diciembre, sino que era un periodo más dilatado, que cuando menos iba a durar hasta el equinoccio de primavera del 2013, por tanto estamos hablando de unos 90 días aproximadamente, y yo había sentido que esos 90 días eran muy especiales para la Madre Tierra, fundamentalmente, y debido a lo especial para la Madre Tierra, para todos los seres vivos que nos integramos en ella, y por supuesto, para los seres humanos. A partir de ahí también sentí con claridad que el proceso era un proceso interior, era un proceso de mutación vibracional que no iba a tener reflejo tanto desde el punto de vista de lo externo como desde el punto de vista de lo interno. Por ejemplo, sentí que los célebres 3 días de oscuridad de los que tanto se hablaban eran no tanto de oscuridad exterior, no es que al sol le hubiera a ocurrir nada, sino que era la necesidad que íbamos a sentir muchas personas de introspección, de recluirnos en nosotros mismos, como realiza, por ejemplo, la célebre oruga que se mete en la crisálida para efectuar la metamorfosis y transformarse en mariposa. Sentí, por tanto, que no teníamos que estar pendientes de lo fenomenológico, esperar hechos en el exterior, sino estar muy atento al interior de cada uno. Esto lo vertí en una serie de charlas, en una serie de textos, y conforme se fue acercando la fecha del 10 de diciembre, que era la fecha en la que yo sentí que la mutación de la vibración de la Tierra iba a llegar a un punto álgido, lo que me llamaba a mi interior era guardar silencio. De modo y manera que el día 5 de diciembre tuve un encuentro con las personas que de forma más directa habían seguido el blog, y ahí me despedí, me recluí en silencio. Ese silencio fue una reclusión en mi propio domicilio, y lo que me dediqué, además aprovechando que había reservado vacaciones laborales para en ningún caso tener ninguna preocupación hasta finales de enero, lo que hice fue encontrarme. Mucha meditación, mucho silencio, mucha sensibilidad hacia lo que interiormente estaba ocurriendo, mucha sensibilidad hacia la nueva vibración de la Madre Tierra, en definitiva mucho encuentro desde el punto de vista de lo que mi interior me estaba señalando. En ese punto se produjo un hecho francamente desconcertante para la mente, pero maravilloso, que fue en torno al 18 de diciembre, faltaban por tanto varios días para el solsticio de invierno, en una meditación que era una meditación tipo Zen, puramente Zen, es decir, una meditación sin pensamiento, conectando con la consciencia plena y sin pretender nada, ni querer saber nada, ni buscar nada. Vi una figura, de una forma muy clara. Primero era un rostro, y después el rostro se fue como alejando para ver la figura completa. Era una cara para mí conocida, pero que no tenía nada que ver con esta vida física, pero conocida, muy conocida. Yo lo sentí como una especie de reencuentro, y la persona que vi era una persona que además yo sabía que existía físicamente, que no era una entidad, no era un ser de otro plano, sino que estaba aquí. Lo sentí con toda claridad, Viviana. Y empezamos a tener una comunicación. Él se identificó conmigo, se identificó como perteneciente a una etnia,
que vive en el entorno del lago Titicaca. La etnia, me dijo él, que se llama los anacuiganos. Después, posteriormente, he indagado en internet buscando esa etnia como tal hoy no se les reconoce, parece que es una etnia que se llamaba así, pero nos teníamos que remontar muy atrás en el tiempo. Él me habla que actualmente es una pequeña comunidad y que esa pequeña comunidad viene siendo desde hace mucho tiempo los guardianes de la ciudad eterna de Guiñemarca, que es una ciudad que no tiene que ver con la Guiñemarca que está en superficie, sino que es una ciudad, es una comunidad que está fundamentalmente en el subsuelo, a medio camino entre el mundo extraterreno y el mundo intraterreno. Pero perdona, ¿está bajo el lago Titicaca? Bajo el lago Titicaca, bajo en las galerías, aguas. en Vale. galerías. Después yo he tenido la oportunidad de estar allí, ya no solamente físicamente, sino conciencialmente, y efectivamente las galerías, hay muchas de ellas que es como si fueran, no sé cómo explicarlo, como gusanos, pero muy grandes, son galerías grandes, que se meten hacia abajo y lo que te encuentras abajo es agua. Ahí está el agua de Manola se inunda porque se produce el efecto que cuando, no sé, cuando metes por ejemplo un bote o un vaso en el agua, si lo metes en línea recta, el agua por presión no se mete dentro del vaso. Aquí sucede igual y es un sitio con mucha energía. La energía de la piedra, la energía del agua. Las galerías son inmensas, con muchos cristales, con mucha luz, inexplicablemente con mucha luz. Y esa comunidad lleva ahí mucho tiempo. Y lo que me invita Nahual es a compartir con ellos el solsticio de invierno. Además me dice que para eso no es necesario que me desplace físicamente, sino que de la misma forma que desde el punto de vista no consciente realizamos viajes astrales por la noche, él me dice que todos los seres humanos, y es algo que él me dice a su vez, que yo sé, pero que no recuerdo, que todos los seres humanos podemos hacer, desplazarnos en conciencia. Y desplazarnos en conciencia es muy fácil o muy difícil, depende cómo se quiera ver, de explicar. Cuando el cuerpo físico fallece, nuestra dimensión espiritual sigue evidentemente viva. Y en el tránsito, el estado de conciencia que el ser humano tenga se mantiene. Es decir, la conciencia que tú tengas 5 minutos antes de que tu cuerpo fallezca es la conciencia, la forma de ver la vida, el mundo, la muerte, la divinidad, es lo que se mantiene después. Ya no hay cuerpo físico, ya no hay una presencia material, pero eso es lo que se mantiene. ¿Qué es lo que se mantiene? Una conciencia. Pues bien, esa conciencia puede igualmente salir del cuerpo cuando el cuerpo está vivo. Lo hacemos por la noche. Y él lo que me dice es que también lo podemos hacer de manera consciente, entrando en meditación y voluntariamente saliendo del cuerpo y trasladándonos conciencialmente. Ese traslado conciencial, además, Viviana, se puede hacer no a la velocidad de la luz, sino viajando en la luz, que es totalmente distinto. Yo he comprobado como la Tierra, el sistema solar, la galaxia, la creación, está llena como de filamentos, filamentos de luz. Y lo que hace la conciencia es viajar en la luz. Como carreteras de como luz. si fueran carreteras, como si fueran autopistas, ¿no? de alta velocidad, ¿no? De banda ancha. Sí. Eso sí, no se viaja a la velocidad de la luz, sino en la luz, con lo que la velocidad es exponencialmente superior a la de la luz. Y de esa forma podemos desplazarnos allí donde el corazón nos indique. No sé, personas que tienen la sensación de que en vidas anteriores vienen de otros mundos, de otros planetas, de otras realidades, que si las Pléyades, que si Sirio, que si Andrómeda, podemos hacer esos desplazamientos en conciencia, lo podemos llevar a cabo. Lo único que ocurre es que estamos autolimitados mentalmente, que no recordamos esas capacidades. Y como consejo que yo recibo y que comparto con mucho agrado en esta entrevista, como consejo él me dice, yo por ejemplo tengo una sensación interior de que en las vidas que he desarrollado antes del plano humano vengo de Sirio, de un planeta, el segundo planeta de Sirio B. Y él me dice, tú puedes trasladarte en conciencia a ese planeta. Eso sí, lo que te aconsejo es que para empezar, como un bebé que empieza a caminar, lo que te aconsejo es que vayas haciendo estaciones de tránsito. Es decir, que no te plantees un traslado tan largo de comienzo, sino que vayas buscando estaciones intermedias. Por ejemplo, aprende a venirte a Guiñemarca, desde Guiñemarca lánzate a donde tú consideres oportuno, que en mi caso fue el Sol, lo sentí con mucha claridad. Al fin y al cabo, todo lo que hay en el sistema planetario es vida solar. Nosotros somos, aunque no lo sepamos, criaturas solares. Y la cultura que tienen ellos ahí es muy solar. Es muy solar, efectivamente, pero yo lo sentí además en el corazón. Y desde el Sol ya trasládate a la estrella B de Sirio, trasládate. Pero ve haciendo estaciones de tránsito. En definitiva, Viviana, sin contar ahora el tema de lo de Sirio y demás, que lo que sí viví durante esos días es en estado conciencial pleno, como si estuviera allí sintiendo todo
de una forma maravillosa. La recepción que tuve, fundamentalmente de Nahual, del segundo de Nahual, que se llama Naztán Nahual, y que será el sucesor de Nahual cuando él ya abandone su cuerpo físico, y de una joven de la comunidad que se llama Raikina. Ellos fueron, por así decir, mis principales anfitriones, y con ellos viví todo el proceso, con ellos y con la comunidad. A partir de ahí, durante los meses siguientes de silencio, mantuve el contacto con ellos. Ya no fue una permanencia constante conciencialmente allí, sino que fue cuando en mi corazón sentía que eso debía producirse o cuando ellos lo sentían. Mantuvimos el contacto, por tanto, de manera intermitente, y mi proceso de silencio fue un proceso de mucha introspección interior, de no pretender nada, de estar dispuesto, Viviana, a que yo me veía como un globo que había roto cualquier tipo de amarre en el suelo, y que conforme subía estaba dispuesto a que el viento me llevara donde le diera la gana. Lo había hablado con mi familia, lo había hablado con mis amigos, y estaba dispuesto a que el viento me llevara donde quisiera. Confianza plena. Y confianza y fluir absolutamente. También lo que sentí es que en la medida en que iba subiendo, iba soltando lastre, me di cuenta de que el viento no era un viento huracanado, que era una suave brisa de amor. Y esa brisa, como todo en la evolución, no hay nada brusco. Es un fluir, pero es un fluir en armonía, es un fluir con mucha paz. Eso es lo que fui sintiendo. Y a partir del mes de febrero lo que empecé a recibir es muchos mensajes con relación a Dios. Con relación a Dios. Mensajes muy claros que me hablaban de que el momento evolutivo de la humanidad nos lleva a centrar nuestra conciencia en Dios, para descubrir lo que Dios verdaderamente es. Es un descubrimiento que la humanidad tiene aquí en su fondo, por supuesto, porque nuestra naturaleza es divinal, pero que estamos como en amnesia y no hemos inventado a un Dios que no se corresponde con la realidad. Es un Dios distante, es un Dios lejano, es un Dios separado, es un Dios exterior a nosotros mismos. Pues bien, yo lo que sentí era que tenemos que recuperar a esa verdadera divinidad, que no es algo exterior a nosotros, sino que está en nosotros. Ese Dios que yo, que es tú, que es cada uno, que es todos y que es todo. Ese Dios que está en nuestra naturaleza esencial, que es una naturaleza absolutamente divina. Y eso fue lo que sentí con mucha claridad. Y a partir de ahí una enorme necesidad interior del encuentro con el Padre, del encuentro con la fuente, del encuentro con el origen, como lo queramos denominar. Y fueron meses, por tanto, de mucho silencio, de no pretender nada, pero a su vez de una enorme bendición, porque recibí muchas cosas, Viviana, muchas cosas, todas muy amorosas y muy bellas. Maravilloso. Entonces, de las experiencias que has vivido ahí, de las conversaciones que has tenido con Nahual, el chamán, surge de ahí tu último libro, Dios. Efectivamente, el libro yo siento la necesidad de escribirlo ya a finales del mes de abril. Siento que lo que yo he vivido, no tanto el tema fenomenológico, que eso le interesa mucho a la mente, pero realmente no tiene tanta importancia. Es muy particular tuyo. Claro, el tema fenomenológico no tiene tanta importancia, aunque nos pueda deslumbrar, hay que ver esto de viajar, no sé qué. Lo importante es el contenido de fondo, ¿no? Y lo que sentí es que ese contenido de fondo debía compartirlo. Es lo que me llamaba a mi interior. Pero a su vez, cuando me puse en el ordenador a escribir, como he escrito otros libros, no me salía. No era capaz de hilvanar un párrafo, no me salía. Curioso. Y bueno, lo dejé en mano de la providencia. Oye, mira, si mi interior dice o me indica que esto debo compartirlo, pero cuando me pongo mano a la obra no soy capaz, no me agobio ni me voy a desesperar. La propia providencia sabrá lo que hace conmigo, ¿no? Y efectivamente la providencia supo lo que hace conmigo cuando en un momento concreto fue Nahual el que me dice: oye, Emilio, ¿y si lo hacemos a través de entrevistas? Yo me brindo, yo te voy haciendo preguntas. Como yo sé cuál ha sido tu experiencia, porque la has venido compartiendo conmigo, yo te voy haciendo las preguntas para que vaya fluyendo. Me pareció una idea magnífica y además comprobé que fluía de una forma maravillosa. Y de esa forma comenzamos un diálogo que lo único que tenía claro es que íbamos a hablar sobre la divinidad, sobre Dios. Claro, con una premisa inicial que en el libro, cuando las personas empiezan a leerlo, ahora que ya que se está empezando a distribuir, les llama la atención, porque la primera pregunta que... El libro tiene una introducción, un prólogo que son 2 poemas de unos amigos y una introducción que hace el propio Nahual. Sí. E inmediatamente ya nos metemos en la entrevista, la primera, que es el primer capítulo. Finalmente fueron 6. La primera pregunta que me hace Nahual es si soy creyente. Y yo no soy creyente. Y la siguiente pregunta que me hace Nahual es si Dios existe. Y la percepción para mí de la divinidad va mucho más allá de lo que llamamos la existencia, con lo cual le digo que no. Con lo que la entrevista y el propio libro comienza de una forma rara. Hombre, después todo va cuadrando, después todo
va encajando. Las dos primeras entrevistas, que son los dos primeros capítulos, están muy centradas en la divinidad, están muy centradas en la percepción humana de lo divino y en la auténtica naturaleza de Dios. Creo que son capítulos que son relativamente sencillos de leer, aunque yo aconsejo desde luego que se lea con lentitud, con tranquilidad, que no, al ser un diálogo aparentemente es sencillo, pero yo aconsejo no obstante que se vaya leyendo con sosiego, sin ninguna prisa, ¿no? Es que es para reflexionar. Para reflexionar Sí. interiormente, además, de corazón, Viviana. Sí. Posteriormente, el tercer capítulo surgió de forma no prevista con la introspección que había tenido los meses anteriores con relación al sufrimiento humano. La auténtica causa del sufrimiento humano, el auténtico origen del sufrimiento humano. Y toda la tercera entrevista está ahí, centrada en el sufrimiento humano. La cuarta entrevista se dedica a la innecesariedad de hacer, con el papel fundamental de los dones y talentos, el ejercicio de nuestros dones y talentos como guía en nuestra vida, porque esos dones y talentos, al fin y al cabo, son la expresión más acabada del Dios que está en nosotros. De hecho, los dones y talentos tienen unas características muy identificativas, ¿no? Y es que los ejercemos con naturalidad, de manera espontánea y sin esfuerzo. Sí. Los dones y talentos los realizamos con entusiasmo. Con Y alegría. el término entusiasmo, fíjate, todo cuadra, viene del griego y significa Dios en ti. Dios en ti. Es que los dones y talentos origen de las palabras. son la expresión más acabada, ¿no? del Dios que está en nosotros y del Dios que somos nosotros. Y el quinto capítulo se dedica a la evolución frente a la idea de cambio. Es algo que en el texto intento también remarcarlo mucho, de que con tanta necesidad de cambio lo que hacemos es entorpecer el fluir de las cosas, que nos tenemos que dejar llevar, que la auténtica transformación no viene del cambio, sino que viene de la evolución, porque nosotros, la creación, todo está evolucionando a un ritmo trepidante. No nos damos cuenta, pero a un ritmo trepidante, de la misma forma que no nos damos cuenta de que la Tierra gira sobre sí misma y gira alrededor del Sol, y el Sol con el sistema solar gira en la galaxia, y la galaxia gira por el universo. De eso no nos percatamos, pero hay unos movimientos que van a velocidades inmensas, ¿no? Pues del mismo modo yo he sentido la enorme potencia de la evolución, y que el cambio es como, en lugar de coger el tren de alta velocidad, querer ir andando. Es decir, es algo que nos dice la mente, pero realmente lo que nuestro corazón nos indica es que nos dejemos fluir para que la evolución nos empuje y nos lleve, con confianza absoluta en la vida. Y por fin la sexta y última entrevista que cierra el libro, sin menoscabo de que hay un epílogo final, pero lo que es la sexta entrevista se dedica a la física de la deidad, que es un intento de comprender la divinidad a la luz de las nuevas aportaciones de la ciencia. De ahí lo de física de la deidad, de las nuevas aportaciones que se han hecho con relación al vacío, que se han hecho con relación a lo que significan y son los hologramas, a la matriz holográfica, y todo eso en la entrevista se va incardinando para obtener una comprensión de la deidad que pone de manifiesto que no hay diferencia entre espiritualidad y ciencia. Esa dicotomía es falsa. La física cuántica se está espiritualizando. La física cuántica, la teoría del principio holográfico, la teoría de cuerdas, todo ello pone de manifiesto que no hay dicotomía, no hay dualidad. Que la ciencia y la espiritualidad son como, para poner un símil que se entienda, como la letra y la música de una misma canción. Eso es. Y en fin, dicho sintéticamente, muy sintéticamente, este es el proceso vivido y estos son los contenidos básicos del libro, en el que yo sentí la necesidad de reflejarlo, de la misma forma que sentí la necesidad de compartirlo a través de charlas, a través de entrevistas, que es la que comenzamos ayer, el día 12 de septiembre en Segovia, y en un ciclo de unas 20 aproximadamente concluiré el día 30 de noviembre en Granada, que es donde concluyo. Y lo que mi corazón dice es que a partir del mes de diciembre otra vez estaré varios meses en silencio. Sé que van a ser 2 o 3 meses, va a ser diciembre, va a ser enero, va a ser febrero, quizás algo de marzo, pero volveré otra vez al silencio, volveré a introspección. No sé si volveré a Guñamarca o a otro sitio, pero serán otra vez meses de silencio. Cuando llegue el momento, si quieres, si puedes, ya lo contarás. Efectivamente, con mucho gusto. De momento nos centramos en este. Entonces, Emilio, ¿tú crees que llegó el momento de ir abandonando las religiones y enfocarnos en la espiritualidad? Sí, creo que sí. Las religiones, Viviana, han sido fundamentales. Le tenemos que estar enormemente agradecidos, pero tenemos que ser conscientes que la humanidad durante milenios ha estado centrada en una especie de conciencia egocéntrica.
Una conciencia egocéntrica que tiene como elemento, como seña de identidad, el aferramiento a una parte de lo que somos, es decir, a la parte físico-material. Pero es que nosotros somos muchas más cosas. Es más, lo que realmente somos, cualquier ser humano, transciende absolutamente y va mucho más allá de nuestra realidad física y material. Sin embargo, mayoritariamente los seres humanos se identifican, todavía es así, con el cuerpo físico, los sentidos corpóreo-mentales, los pensamientos, las emociones, la personalidad y el ego y la naturaleza egocéntrica que a ello está asociado. Es con eso con lo que se identifica. Y en esa identificación no son capaces de percibir lo que realmente somos, nuestro verdadero ser, nuestra naturaleza esencial y divina. Y como consecuencia de esa falta de conciencia, nos hemos inventado un Dios lejano, un Dios distante, un Dios exterior. Y ese Dios exterior no existe. No pasa nada porque se tenga esa percepción, no pasa nada. Cada cual está en su momento evolutivo, no pasa nada. Fíjate que el creyente cree en la existencia de ese Dios exterior. El no creyente, el incrédulo, el ateo, el agnóstico, no cree en la existencia de ese Dios exterior, pero ambos están unidos en lo fundamental. El creyente y el no creyente están unidos en lo fundamental, que es la percepción, la visión de Dios como algo o alguien exterior. A mí me cuesta comentar la frase que se le atribuye a Yuri Gagarin, el primer cosmonauta en abandonar la órbita de la Tierra y ir al espacio exterior, un cosmonauta soviético, que dicen que dijo que ya estoy aquí en el espacio exterior y no veo a Dios por ningún sitio, lo cual es una forma muy divertida, ¿no? de reflejar esa percepción del Dios exterior, como esperando que Dios sea algo o alguien, no sé, que está más allá de la luna, no sé, sí. Una cosa bastante singular. Pero lo curioso es que en esa percepción del Dios exterior coinciden los no creyentes y los creyentes. Se han inventado, es una ficción mental de separación, de ruptura, pero la realidad no es esa. La realidad es que no hay nada que nos separe de la divinidad, porque la divinidad es cada uno de nosotros. Las religiones, con relación al origen etimológico de la palabra religión, hay muchas versiones, no está clara. Pero hay una que está muy extendida, que nos habla de religión como religare, que es volver a unir. Volver a unir. Lo que se ha desunido, volverlo a unir, ¿no? Con lo que la religión vendría a volver a unir al hombre con la divinidad. No a romperlo, no a separarlo, sino a volverlo a unir. Y las religiones, sin embargo, con el paso de los milenios, lo que han hecho es, queriendo acercar el ser humano a Dios, han terminado por construir un muro entre Dios y el ser humano. Pero eso no quita para que reconozcamos el papel que han jugado. Sí. Posiblemente durante estos milenios de una humanidad aferrada a una naturaleza egocéntrica, a una conciencia egocéntrica, si no hubiera sido por la llama de las religiones, muy posiblemente la propia espiritualidad se hubiera diluido. La espiritualidad se ha mantenido viva, las religiones han contribuido a ello, y eso sí, lo que ha llegado un momento en nuestra evolución, en donde con todo el amor a las religiones le vamos a decir adiós, le estamos diciendo adiós. Sí. Es una espiritualidad que ya no conoce de credos, es una espiritualidad que ya no conoce de dogmas, es una espiritualidad libre, radicalmente libre, que no tiene nada que ver con ningún tipo de cliché, con ningún tipo de estereotipo, con ningún tipo de institución. Quizás precisamente las religiones, habiendo servido por lo que han servido, se han agotado en su proceso por su institucionalización. La institucionalización convierte a la espiritualidad en algo humano, demasiado humano, demasiado. La encorsetan. Y lo que estamos viviendo hoy día, millones, cientos de millones, no sé la cifra ni me importa, pero una ingente cantidad de seres humanos, es el surgimiento de una espiritualidad radicalmente libre, totalmente libre. Bienvenido sea. Acabamos de pasar en el mes de agosto otra apertura llamada La Puerta del León. ¿Qué nos ha aportado? ¿Qué significado tiene? Yo diría que es un proceso de aterrizaje. Me explico. Tal como yo lo siento, y con eso no quiero decir que esté en posesión de la verdad, es lo que siento interiormente, y puedo estar perfectamente equivocado, pero lo que siento interiormente es que la Madre Tierra ha completado su cambio vibracional y que ahora todas las formas de vida que estamos en la Madre Tierra estamos en nuestro propio proceso de armonización y de aterrizaje en esa nueva vibración que tiene la Madre Tierra. Okay. Y los seres humanos, cada uno, y la humanidad en su conjunto, como las demás formas de vida infinitas, ¿no?, que hay en este planeta, están también en ese proceso. Y ese proceso tiene una serie de fases de anclaje, que por cierto no terminan ahora.
Lo que sí ocurre es que de aquí hasta finales, hasta noviembre del año 2013, en los 12 meses siguientes al célebre solsticio de invierno, es especialmente importante. No sé cómo decir, es como si hubiéramos abierto una nueva etapa y en estos meses estamos como un bebé recién nacido que energéticamente necesitamos mucho cuidado, que por cierto ya no los tenemos que dar nosotros mismos, y estamos en ese proceso en estos momentos. Yo lo que siento es que a partir ya de finales del 2013, por supuesto que seguirá el aterrizaje, al ritmo que cada persona vaya sintiendo, y colectivamente en la humanidad al ritmo que entre todos vayamos marcando, y que ese aterrizaje no va a ser ni mucho menos corto en el tiempo, va a ser un proceso prolongado, bastante prolongado, de ajuste a la nueva vibración. Pero este portal de agosto lo que ha sido es una contribución al proceso de aterrizaje en el aquí y ahora de la nueva vibración. Bien, para ti, ¿cuáles son las claves para dejar de hacer y comenzar a ser? Porque parece que continuamos buscando ser algo más cuando ya somos todo. Pues mira, ya que estoy sentado, pongo un ejemplo muy sencillo. Vale. Vamos a suponer que yo acabo de nacer, que no tengo 55 años, sino que tengo 5 días, por ejemplo. Y me dicen, tú vas a estar en esta silla toda tu vida. No te vas a mover de esta silla nunca. Eso sí, te vamos a ir cambiando de postura conforme vayas creciendo, te vamos a alimentar, te vamos a asear, pero no te vas a mover de la silla, ni vas a salir de la habitación en la que te encuentras. Si eso fuera así en este símil, sé que es un tanto estúpido, pero creo que sirve para lo que voy ahora a compartir. ¿Le pasaría algo al mundo? ¿Le pasaría algo a la humanidad? ¿Le pasaría algo a la creación? ¿Le pasaría algo al cosmos? Tú no vas a hacer nada, no vas a moverte de esta silla, no vas a salir de la habitación. ¿Le pasaría algo a los demás, a la vida, a la creación, al cosmos? No, no. Nadie es necesario para nada. Nadie es necesario para nada. Hay una absoluta y radical innecesariedad de hacer. De modo y manera que si yo desde que nazco hasta que mi cuerpo físico fallece estoy cruzado de brazos, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Esa innecesidad de hacer es decirle adiós a la vanidad. Se acabó la vanidad, no es necesario que haga nada. El no hacer tiene una premisa previa y es darte cuenta de la innecesidad de hacer. No es necesario que hagas nada. Ahora bien, cuando esa innecesariedad te llena, la ves, cuando te inunda, aparte de encontrarte muy libre, de darte una sensación de plenitud y de gozo, porque te quita de muchas cargas, oye, sí, ¿verdad? No necesito hacer nada. Esto va a seguir conmigo, sin mí, la evolución va a continuar, no es necesario que yo haga nada. Cuando te inunda esa enorme paz, cuando te inunda esa enorme armonía, cuando te inunda además la convicción de que querer hacer algo es vanidad, como dice muy bien el inicio del libro Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando eso ya lo entiendes y te has liberado de todas esas cargas, hay algo en tu interior que entonces te dice, bien, ¿y ahora qué? No es necesario que hagas nada, pero tu dimensión espiritual ha elegido estar aquí. Y tu dimensión espiritual no ha elegido estar aquí para estar sentado en una silla todos tus años de vida. Ha elegido estar aquí para vivir, vivir viviendo, que como a mí me gusta llamar. No para hacer, sino para vivir viviendo. Tu dimensión espiritual ha elegido estar en el plano humano para vivir, para gozar, para experienciar en este plano humano. Y eso, claro, es bastante evidente, es bastante obvio, es verdad, estoy aquí, no necesito hacer nada, no es necesario que haga nada, pero estoy aquí para vivir, para experienciar, para vivir viviendo. Me pongo manos a la obra. Y en ese momento lo que yo sentí, y se refleja fundamentalmente en la cuarta entrevista, en el cuarto capítulo, lo que yo sentí son básicamente dos cosas. En primer lugar, confía en la vida. Déjate fluir en ese vivir viviendo. Y centra tu corazón no en el qué, sino en el cómo. No te preocupes de qué hago ni qué dejo de hacer. Confía en la vida. Permite que la vida traiga a tu vida las cosas. ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? No te preocupes. Lo que la vida te ponga por delante. Confía en la vida. Confía en la providencia, que es nuestro verdadero ser divino en la creación. Confía. Y no te centres en el qué, sino que tu corazón, céntralo en el cómo. Sea lo que sea que te toque el gordo de Navidad o que te detecten un tumor, céntrate en el cómo y que ese cómo sea siempre amor, frecuencia de amor, ante todo, ante cualquier circunstancia, ante cualquier acontecimiento. No juzgues,
acepta todas las experiencias como experiencia, no le ponga color, confía en el que todo tiene su porqué y su para qué, que todo lo que la vida traiga a tu vida es amoroso y tiene un porqué y un para qué en clave de tu desarrollo conciencial y espiritual. Confía, confía, déjate fluir y céntrate en el cómo para impregnar de amor todo lo que a tu vida llegue, da igual lo que sea. Entonces eso fue una de las dos cuestiones fundamentales, no el qué, sino el cómo, centrarnos en el cómo y no preocuparnos ni ocuparnos del qué. Y la segunda fue algo francamente maravilloso. Y quizá me alargo un poco más, pero quizás merezca la pena también, Viviana. Adelante. A finales de abril, esta innecesidad de hacer yo la había entendido, la había visto. Pero claro, la innecesidad de hacer me planteaba dudas sobre mi propia vida. Yo había estado durante tiempo dando charlas, compartiendo, y claro, yo eso comprobé que no es necesario, para nada, que no hay que ayudar a nadie. Lo entendí. Bueno, vale, ¿y ahora qué hago? Yo recuerdo conversaciones y encuentros con amigos que decía, me sinceraba, mira, yo la verdad es que no tengo claro lo que voy a hacer, no lo sé. Bien, pues ahí en una meditación se produjo un hecho maravilloso. De las corrientes espirituales yo no practico ningún credo religioso, pero entre todas las corrientes espirituales mi corazón, mi vivencia está más cerca del cristianismo de cualquier otra, también de corrientes espirituales orientales, pero el cristianismo y la figura de Cristo Jesús para mí son extremadamente importantes. Pero no soy, entre comillas, católico, ni estoy imbuido del catolicismo. Y me llevé una sorpresa porque, de la misma forma que me había ocurrido con Nahual, meses antes, siento una presencia, y esa presencia es de una entidad que no está encarnada, pero que lo que me transmite, fíjate qué auténtica locura para la mente, lo que me transmite es que fue la dimensión espiritual encarnada en la Madre Teresa de Calcuta. Y lo que la Madre Teresa de Calcuta me dice es que tengo que ver un vídeo suyo, que me vaya a internet y busque un vídeo suyo, un vídeo que fue de los últimos que hizo y donde habla de la santidad, que lo busque, porque ahí voy a obtener la respuesta a lo que mi corazón se está preguntando. Ni que decir tiene que le hice caso y efectivamente encontré en internet un vídeo que no es muy largo, creo que de una media hora aproximadamente de duración, de la Madre Teresa de Calcuta ya de muy mayor, estaba por tanto en el tramo final de su vida. Y en ese vídeo, que quizás escuché porque era corto, porque la verdad yo no me encontraba, nada me había hecho antes inclinar, a tener ninguna inclinación a escuchar un vídeo de la Madre Teresa de Calcuta. Y lo que encontré en ese libro es lo siguiente: la importancia de reconocer los dones y talentos que tenemos, el saber que cada ser humano tiene sus dones y talentos, cada uno los suyos, afortunadamente muy distintos en cada caso, cada uno los suyos, muy variopintos, y que lo que dentro de la innecesidad de hacer, de no siendo necesario hacer nada, lo único que tiene que ocuparnos es poner en ejercicio esos dones y talentos. Ofrecerlos. Porque siendo nosotros Dios siendo nosotros, y todo lo que hacemos es la expresión de nuestra divinidad, por decirlo de una forma coloquial, la expresión más acabada del Dios que es nosotros son nuestros dones y talentos. Es como si en el otro plano, a la hora de encarnarnos, a la hora del yo y la circunstancia de nuestra vida, hubiéramos elegido allí unos dones y talentos que son los que tenemos aquí y que son la expresión más acabada de la divinidad que somos en este plano. La parte más visible. La parte más visible, sí. La parte más natural, y que, por tanto, lo que la Madre Teresa de Calcuta aconseja en ese vídeo es ejercitar los dones y talentos. Los dones y talentos no están para guardarlos. La parábola de los talentos de Cristo Jesús. La luz no está para ponerla debajo de la cama, que dijo también Cristo Jesús. Está para ponerla encima de la mesa, para que alumbre. Los dones y talentos no están para guardarlos, están para compartirlos. Hay que identificar cuáles son los dones y talentos y a partir de ahí compartirlos. Compartirlo, ahora lo comentaré sin buscar nada, pero a eso, si me das un momento, sí, quiero hacer ante una precisión. Cuando yo vi ese vídeo de la Madre Teresa de Calcuta, eso se encendió en mi interior, resonó total y absolutamente en su interior. Tu palabra es uno de tus dones. Y ella decía además que en el ejercicio de los dones y talentos, en eso radica la santidad. Que ser santo no es nada raro, no es volar, no es levantar mesas, no, es ejercitar los dones y talentos, que aquel ser humano que ejercita sus dones y talentos está poniendo de manifiesto de la forma más acabada la divinidad que hay en él. Para colmo, fíjate qué maravilla, los dones y talentos
se pueden identificar, yo creo que fácilmente, porque son aquellas cosas que no nos cuestan trabajo hacer, que no tenemos esfuerzo, no sentimos el esfuerzo, emanan naturalmente, lo hacemos de forma espontánea y los ponemos en práctica, estos dones y talentos, con entusiasmo. La palabra entusiasmo es clave, porque cualquiera que identifique sus dones y talentos podrá comprobar que los dones y talentos se ejercitan con entusiasmo. Pues bien, el término entusiasmo procede del griego, y en griego significa Dios en ti. Dios en ti. Todo encaja, todo es sublime, todo es inefable. Efectivamente, los dones y talentos, que son la expresión más acabada de la divinidad que somos nosotros, lo ejercitamos con entusiasmo, que significa precisamente Dios en ti. A partir de ahí, lo que yo sentí es que en mi introspección, que mi gama de don y talento es muy cortita, pero desde luego sí hay un don y talento que tengo, que es la capacidad de introspección y de comunicación. Sí. Y que eso además no me cuesta trabajo, yo soy capaz de estar hablando horas, de estar compartiendo horas sin ningún tipo de problema. Y tengo una facilidad, no voy a utilizar la falsa modestia, tengo una facilidad para que lo que veo interiormente, compartirlo exteriormente. Y sentí que eso es un don y un talento, y sentí que mi santidad está precisamente en compartir eso. Y a partir de ahí, pues manos a la obra y nuevamente a la escena pública y a dar charlas. Aprendí, Viviana, y voy a concluir este apartado de los dones y talentos con la siguiente precisión: que los dones y talentos, además de ejercerlo de forma natural, espontánea y con entusiasmo, los ejercemos sin buscar nada, sin pretender nada. Por satisfacción y Yo entrega. no estoy dando charlas ni escribiendo libros ahora con el objetivo de tener reconocimiento de la gente. El reconocimiento lo busca nuestro ego a la defensiva, que está pensando en lo que los demás digan o dejen de decir. Tampoco busco la admiración. La admiración es el objetivo de nuestro ego, no a la defensiva, sino el ego que está lanzado, el ego osado, que lo que quiere es seducir, atraer a la gente, ¿no?, para que te admire. Ni reconocimiento ni admiración, pero tampoco ayuda. Yo no estoy compartiendo este vídeo para ayudar a ninguna de las personas que estén escuchando. Yo estoy compartiendo este vídeo porque es lo que fluye de manera natural de mi divinidad. Eso es. No puedo evitarlo. Con entusiasmo y con naturalidad lo pongo en práctica. Pero yo no busco ayudar. Imagínate que, por seguir el símil que dice Cristo Jesús de que los dones y talentos no están para guardarlo bajo la mesa, que la luz la ponemos encima de la mesa. Bueno, pues una vez que lo ponemos encima de la mesa, aquí, en este lado de la mesa, hay una persona que se vuelve y me dice: Emilio, muchas gracias, porque quería leer un libro, pero como estaba oscura, no había suficiente luz, con la luz que tú has puesto encima de la mesa me has posibilitado de leer el libro. Yo le tendría que decir: oye, no me tienes nada que agradecer, porque yo no estoy ejercitando mi don, no he puesto la luz encima de la mesa para ayudarte, yo lo he puesto porque es lo que me sale de dentro, con lo cual no tienes que darme ningún tipo de gracia. Y vamos a suponer también que en el otro lado de la mesa hay una persona que se vuelve contra mí y me empieza a decir: Emilio, me has despertado, por favor, quita esa luz de en medio, que yo lo que quiero es dormir y no me deja dormir con esa luz. Le tendría que decir exactamente igual: mira, yo no lo he hecho con ninguna pretensión de molestarte ni dejarte de molestar. Es decir, los dones y talentos tenemos que ejercitarlos porque son la expresión más acabada de nuestra divinidad, no para ayudar a nadie. Hay que aprender que cada persona está en su proceso, en su momento evolutivo, y no tenemos que interferir. En evolución, todo está en evolución, y en esa evolución los procesos concienciales de cada cual, en el momento en el que esté, hay que respetarlo absolutamente, sabiendo además que nada es estático, que todo está en evolución, y en evolución muy rápida. Eso es, y tenemos que comprender que una vez que entregamos algo ya no nos pertenece, no es nuestro, que cada uno haga con ello lo que pueda y quiera. Efectivamente. Soltarlos, ya lo hemos soltado, entregado. Así es. ¿Puedes describirnos cómo es para ti el retorno al hogar? ¿Qué significa? El retorno al hogar es la identificación absoluta con lo que somos. Vamos a ver, hay en el mundo cristiano hay una parábola muy conocida, que es la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, en mi corazón siento que no debía denominarse la parábola del hijo pródigo, tendría que llamarse la parábola del padre, porque realmente lo que la parábola nos lleva es a identificarnos con el padre.
ese padre al que vuelve el hijo pródigo, ese padre hacia el que el otro hijo, el hijo mayor, que vive a su lado, no conoce, porque se sorprende que el padre reciba con amor al hijo pródigo. Si lo conociera, no se sorprendería. Sobre la parábola del hijo pródigo, sobre su significado profundo, en el libro me extiendo mucho. Para mí la parábola lleva a la identificación con el Padre, que es lo que realmente somos. Dios es yo, y yo soy Dios. Dios es tú, Dios es todo y cada uno. Pero ahora me lo aplico a mí. Dios es yo, y yo soy Dios. Yo lo que he sentido es que Dios es yo siempre, inevitablemente. Y a veces yo lo soy. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Cuando ceso de ser yo. Es decir, cuando dejo de estar aferrado a mi identidad físico-material. Ahí es cuando ya no solamente Dios es yo, sino que yo soy Dios. Pero claro, ese cesar de ser yo es una especie de retorno al hogar. Y ese retorno al hogar, en el libro también intento explicarlo, es una experiencia. Pero es una experiencia que hoy están sintiendo muchos seres humanos y no son conscientes de que están retornando al hogar. Fíjate, por tanto, para avanzar ahora un poquito más, Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. En ese cesar de ser yo se produce el retorno a nuestra verdadera identidad, que es divina. Bien, pues ese retorno se va produciendo en la medida en la que vamos sintiendo interiormente nuestra naturaleza divina. Y ese sentimiento interior de nuestra naturaleza divina se empieza a expresar en nuestra vida exterior. Pongo algunos ejemplos. Sí. Hay personas que están sintiendo en estos momentos una necesidad íntima de vida sencilla. Bien, el Dios que somos, su naturaleza es simplicidad absoluta, es pureza plena, es sencillez completa. La omnipotencia de la divinidad, que todo es y que nosotros somos, no es la omnipotencia de tener, no es la omnipotencia de acumular, no es la omnipotencia de poder, no, es la omnipotencia de no necesitar nada. Lo dijo muy bien San Francisco de Asís en su camino de retorno. Necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Nos podemos dar cuenta o no, pero eso significa que estamos retornando al hogar. Nos estamos dando cuenta de lo que realmente somos, y en nuestra vida exterior empezamos a manifestar eso que realmente somos. La práctica del silencio, la práctica de quietud, la práctica de meditación, pasa lo mismo. Nuestra naturaleza divinal, el Dios que somos, es quietud, es paz, es sosiego. Y no puede extrañarnos, por tanto, que en la medida en la que conciencialmente vamos adentrándonos en lo que somos, exteriormente sintamos cada vez más esa necesidad de silencio, de buscar espacios de silencio, de meditación, de recogimiento, porque lo que estamos haciendo es, en nuestra identificación con nuestro auténtico ser, lo estamos vertiendo fuera. Yo le doy mucha importancia a la libertad, que es otro sentimiento que yo creo que está explotando en los seres humanos. Y la libertad, sobre todo y fundamentalmente, es la ausencia de miedo. Una persona radicalmente libre es una persona que no tiene miedo a nada. Confía Los miedos plenamente. son ficciones mentales, son barrotes virtuales en los que nos encarcelamos. Pues bien, la naturaleza divina es la libertad absoluta. La libertad que va más allá de cualquier concepto de la propia libertad. Y por supuesto es la ausencia absoluta de miedo, es la confianza plena. Pues bien, en la medida en que vamos retornando al hogar, se va produciendo esta llamada interior a la libertad más completa. Por tanto, el retorno al hogar, la fusión con la fuente, la identificación con el Padre, que cada uno lo llame como considere oportuno, es un cesar de ser yo, desde el punto de vista de dejar de estar aferrado a una naturaleza y una conciencia egocéntrica, empezar a percibir nuestro verdadero ser, y a partir de esto no es una teoría, esto es algo práctico, que se manifiesta en la práctica y que finalmente posibilita que a través de esa vida sencilla, a través de ese compartir los dones y talentos con los demás, a partir de centrarte en el cómo y no en el qué, lo que te va dando cuenta es que la frecuencia de amor, Dios es amor y nosotros somos amor, esa frecuencia de amor impregna la vida cotidiana, impregna todo. Se va amplificando. Impregna el ejercicio del don y el talento, pero impregna también las otras cosas que hay en tu vida. Impregna cuando tomas un té, impregna cuando estás trabajando, impregna cuando vas en el metro, te impregna todo lo que está en tu entorno. Y te das cuenta que eso es traer el cielo a la tierra. Y que eso es llenar la vida de dicha, que es para lo que estamos aquí, para gozar la vida. La conciencia egocéntrica nos hace muy difícil distinguir sobrevivir de vivir.
pero nuestra naturaleza espiritual no se ha encarnado en el plano humano para sobrevivir. No se ha encarnado para estar ahí buscando a ver cómo no me muero de hambre, cómo tengo una serie de necesidades materiales cubiertas. No nos hemos encarnado para eso. No digo que eso no tenga importancia. Lo que sí digo es que no nos hemos encarnado desde luego para eso. Nuestro propósito de vida es vivir, vivir viviendo, vivir para vivir, vivir para vivir. Que además al estar aquí en este plano hay elementos de supervivencia. No lo discuto, no voy a entrar en esa diatriba pero no mental es la prioridad, que no nos conduciría a nada, ¿no? Pero hay que saber vivir. Y vivir no es sobrevivir. Y eso lo estamos ahora mismo descubriendo, Viviana. Bien. Para terminar, ¿quieres comentar algo que no hayamos dicho aquí? Pues fundamentalmente algo que no dije al principio y que quiero decir al final, y es mi profundo agradecimiento tanto a ti como a él por haberlo desplazado, por haber compartido este rato y por haberme dado la oportunidad de que el don y el talento que tengo, y ya que lo tengo tendré que aprovecharlo y ejercitarlo, lo haya puesto en práctica. Un toma y daca. Tú ejercitas los tuyos, nosotros los nuestros, y para eso están. Para eso estamos. Muchísimas gracias. A ti también. Pues gracias por aportar coherencia, por compartir tus vivencias y que tengas un muy buen camino, Emilio. Igualmente, Viviana. Muchas gracias. A ti.